¿Qué tal? Mi nombre es Giovanni Onofre Salas y yo les voy a presentar tres subtemas de nuestro tema abordado que es corrientes de la educación física escolar, el área de la educación física con la ley orgánica. Mi primer subtema es las corrientes actuales que originaron la educación física escolar. Esta habla de que en la década de los 70 tiene como punto de referencia la aparición de unas nuevas tendencias de la educación física, que éstas siguen hasta nuestros días. Esta nace a través de los resultados de estudios e investigaciones de diferentes corrientes que al principio investigaban varios autores. Esta nos presenta una interpretación de varias actividades motrices de nuestros antepasados, con el fin de comprender y analizar la actualidad. También se considera que las tendencias actuales significativas son la deportiva, la psicomotora, la expresiva, la educación física de base y la sociomotora. También existen otras cuatro corrientes, pero estas tienen menos relación con las demás, las cuales son la corriente integradora, el diseño curricular, el aeróbic y la physical fitness. Otro subtema es el deporte educativo. En esta se presenta una obra de Thomas Harnott, en la cual se supone que es el punto de partida del deporte moderno. Nos dice que la práctica deportiva en centros escolares ha sido analizada por varios autores. Entonces, estas prácticas se sitúan en la práctica competitiva y la deportiva, de igual forma en la recreativa, donde los aspectos son lúdicos, recreativos y educativos, ya que estos adquieren una dimensión primordial. El último subtema, el del que les hablaré, será sobre la condición física. En este podemos entender que se convierte en una corriente de la educación física, ya que ésta nace por una postura contrahegemónica, y esta se refiere a que hace frente a la tradicional gimnástica. Se convirtió esta en la principal definición de la educación física, ya que tuvo una gran contribución que poco a poco se ha reducido por una dirección internacional del trabajo hacia el desarrollo de las cualidades físicas y no se ha convertido en un control de efectos que el ejercicio físico da. Esto a través del juego motriz que se produce entre los alumnos. La psicomotricidad. El término psicomotricidad es usado por primera vez en 1913 por Ernest Dupré en el campo de la psiquiatría infantil, enunciando la ley de la psicomotórica. Nació de las investigaciones de la neuropsiquiatría y la psicología, relacionadas con los trastornos de la personalidad y del aprendizaje, hasta centrarse en la mejora de los aprendizajes del niño a través de la actividad motriz. Su evolución ha desarrollado tres aproximaciones disciplinares: la psicopedagógica, que pretende la mejora del comportamiento y la facilitación de los aprendizajes escolares; neuropsiquiátrica y científica, que es la atención a los fundamentos tanto neurológicos como dinámicos del comportamiento motor. La expresión corporal aparece como un término confuso donde se suceden actividades diversas como el mimo, la danza y la dramatización, donde la importancia de la música, del ritmo y de la comunicación a través de movimiento corporal lo es todo. Educación física de base. El profesor Legido Arce, quien a partir de los trabajos de Le Bouch y de la corriente americana, desarrolla un nuevo concepto de la educación física con el nombre de educación física de base. El objetivo es mejorar la capacidad de percibir, de tomar decisiones y de ejecutar los movimientos desde los más sencillos a los más complejos. Propone que las técnicas deportivas sean adquiridas a partir de los patrones motores básicos. La corriente didáctica es la metodología donde el autor más representativo es Matterson, con sus dos libros titulados La enseñanza de la educación física en 1979 y La enseñanza de la educación física en 1993. La reforma de los estilos de enseñanza. En ambos se profundiza el conocimiento y aplicación de estilos de enseñanza de un profesional que puede utilizar.
La corriente sociomotriz. El autor más representativo es Pardebbas, quien se concretó en la metodología propia de la educación física, tratando de integrar las distintas tendencias. Este objetivo lo encuentra en la sociomotricidad, definida como la conducta motriz de la sociedad. El autor opta por un análisis de una motricidad humana, donde la inteligencia motriz debe de aportar nuevos esquemas de movimiento en situaciones desconocidas. El concepto de la educación física en el currículo. La construcción histórica de la educación física como un proceso de concisiones de diferentes corrientes enunciadas ha quedado materializada en un cuerpo de enseñanzas mínimas que alcanzará verdadera entidad cuando podamos apreciarlo a través de la práctica, y no solo sobre el papel del currículo oficial. A nivel de leyes orgánicas, comenzó el repaso histórico del concepto de educación física en el currículo y se aprueba el 3 de octubre de 1990, instituyendo la primaria y secundaria. La denominación de la materia de educación física se fundó en los artículos 14, 20 y 26. Compañeros, buenas tardes. Soy Luis Antonio Espinosa Mayorga, pertenezco al equipo Los Increíbles Hulks y el cual nuestro lema es: el que come callado, come dos veces. El día de hoy les hablaremos sobre un tema que se llama material docente, el cual lleva a otro subtema que son las corrientes de la educación física escolar. En este tema podemos decir que más de una década después, la Ley Orgánica del 23 de diciembre de la Calidad de Educación Física ha planteado una serie de modificaciones del sistema educativo con respecto a determinados aspectos de las leyes orgánicas anteriores, atendiendo a razones sociopolíticas para subsanar las diferencias del sistema educativo actualmente en vigor y lograr la plena integración de España en el contexto europeo. Esta fue desarrollada el 27 de junio, por el que se establecen las enseñanzas comunes de la educación primaria. Actualmente, la Ley Orgánica de Educación se establece como nueva y única, ya que deroga todas las anteriores en su artículo 18 sobre la organización de la educación primaria. Reconoce el área de la educación física como una de las obligatorias durante los 3 ciclos, así como en el artículo 9 del decreto 230-2007 de 31 de julio. Actualmente la competencia motriz constituye una construcción personal suma de factores biológicos, natural y evolutivos como lo son los culturales de las manifestaciones del movimiento humano, cultura, que deberá desarrollarse a través de las diversas corrientes y a través de las competencias básicas. Por lo que en las competencias básicas deben de estar íntimamente relacionadas con los aprendizajes considerados como imprescindibles, que deberán ser adoptados desde un planteamiento integrador. Es evidente la inclusión en cada una de las etapas educativas de los contenidos claves pertenecientes de las corrientes precitadas. Así, en el caso de la psicomotricidad, podemos observar cómo sus contenidos más emblemáticos, esquema corporal, lateralidad, se encuentran inmersos en el bloque de contenido. Pero ha de ser la práctica el ámbito en el que se produzca la verdadera integración y no permitir que la educación física se convierta en representante de ninguna de las actuales corrientes, ya que desde un tratamiento pedagógico del cuerpo, todas ellas tienen valores educativos que pueden constituirse en lo que ya son elementos de una cultura susceptibles de ser contenidos de la educación. La condición física y la salud, la psicomotricidad, el deporte educativo y recreativo, la expresión corporal. Estos son temas que representan distintas manifestaciones de la cultura física actual que deben estar presentes en el currículo de la educación física. Bueno, con esto termino, amigos. Muchas gracias. En la actualidad, el deporte y la condición física representan el poder hegemónico en la educación física a nivel mundial. De igual modo, podemos hacer referencias al cambio de perspectiva en torno a la condición física, sus finalidades y sus valores, de forma que el concepto cuerpo-máquina evoluciona hacia un nuevo planteamiento, donde la preocupación curricular no estriba en la mejora del rendimiento corporal. La nueva tendencia de la condición física va uniendo a la salud y está constituida por aquellos conocimientos necesarios para que la actividad física resulte saludable. Además,
Se incorporan contenidos para la adquisición de hábitos en las actividades físicas a lo largo de la vida como fuentes de bienestar. A la inclusión de un bloque que reúne los contenidos relativos a la salud corporal, desde la perspectiva de la actividad física, pretende enfatizar la necesaria adquisición de unos aprendizajes que obviamente se incluyen transversalmente en todos los bloques. También hay otro cambio, lo suficientemente llamativo, ha sido la inclusión de la expresión corporal en los currículos, a partir del desarrollo de la LOCSE, en la cual algunos autores afirman que la expresión corporal parece que no ha llegado a ser una corriente genómica, sino más bien todo lo contrario. Su escaso eco en el ámbito social y educativo permite una reconceptualización definida por criterios formativos y sustentada por valores coherentes con el proceso educativo en general y en particular de la educación física. El margen de flexibilidad curricular expresado en el grado de concreción de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación, junto a la gran cantidad de formas culturales diferentes desde las que abordan los contenidos de la educación física, permite que sea el profesor o el equipo docente quienes definan las líneas fundamentales del proyecto curricular del área motriz. Para la elaboración de dicho PC, cada centro tomará como punto de partida el currículo oficial de la respectiva comunidad autónoma y en el proceso de toma de decisiones que para su elaboración y desarrollo deba administrar cada equipo educativo. Esto se encontrará con 3 esferas de presión determinantes, y estas son la tradición histórica de los contenidos del área, la propia formación recibida y sus expectativas en cuanto a motivaciones, valores educativos, estatus profesional, y las concepciones que sobre la educación física mantiene la comunidad educativa, que especialmente los alumnos y alumnas usuarios del proyecto. En estas edades debe fomentarse especialmente la adquisición de capacidades que permitan reflexionar sobre el sentido y los efectos de la actividad física, y a la vez asumir actitudes y valores adecuados con referencia a la gestión del cuerpo y de la conducta motriz. En este sentido, el área se orienta a crear hábitos de práctica saludable, regular y continuada a lo largo de la vida, así como a sentirse bien con el propio cuerpo, lo que constituye una valiosa ayuda en la mejora de la autoestima.